Buenas tardes, estimados amigos. Esperamos que se encuentren muy bien. Queremos agradecerles nuevamente en nombre de la Prefectura de Chimborazo por conectarse a estas conferencias que estamos realizando justamente por el mes de septiembre, que lo hemos denominado el mes del turismo. Y en la presente semana tenemos la oportunidad de conversar acerca de aspectos muy interesantes de la historia, de las culturas, de las tradiciones que se dan justamente aquí, en nuestra provincia de Chimborazo, en nuestra querida ciudad de Riobamba. Nos acompaña el día de hoy el doctor Franklin Cepeda Astudillo y me voy a permitir hacer justamente una breve presentación del doctor Franklin Cepeda Astudillo para que todos podamos conocerlo. El doctor Franklin Cepeda Astudillo nace en Riobamba en 1975. Es comunicador social, magíster en estudios latinoamericanos y doctor en historia por la Universidad Andina Simón Bolívar. Es especialista universitario en historia por la Universidad Pablo de Olavide, miembro de la Academia Nacional de Historia, profesor universitario, autor, entre otros libros y trabajos de Riobamba, Imagen, Palabra e Historia, Riobamba, Ciudad y Representación. Participó en artes, literatura e historia en la vida y las representaciones del Quijote. Ciudad y Arquitectura Republicana de Ecuador, 1850-1950. Musicología desde Ecuador. Memorias del Simposio de Historia de la Región Central. Los fenómenos naturales en la historia del Ecuador y el sur de Colombia. Ecuador en la ruta de Don Quijote. González Suárez, una visión contemporánea. El Pasilio en América. Preparó y dirigió la primera edición ecuatoriana de El Quijote. Riobamba Edipcentro 2004. Artículos y colaboraciones de su autoría se han publicado en Procesos. El Búho, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Chimborazo, Ecuador Infinito, la revista turística ñan, el Boletín de la ANH y otras revistas importantes. Con este gran antecedente, apreciado doctor Cepeda, quiero darle la bienvenida justamente a la casa, a la provincia de Chimborazo, a través de estas conexiones y estas conferencias que estamos brindando virtualmente durante todas estas semanas y que son muy importantes, sobre todo para que todos conozcamos y vayamos apersonándonos del territorio histórico del que tenemos. Y el día de hoy tenemos la gran oportunidad, ya que vamos a conversar justamente de los antecedentes previos hacia la constitución del Estado ecuatoriano. Doctor Cepeda, bienvenido nuevamente. Muy buenos días, estimado Luis Javier, estimada Mari, estimados amigos que siguen esta programación que busca poner en valor el pasado, el presente y sentar bases para el futuro de nuestra provincia, la provincia de Chimborazo. Se me ha pedido repartir en torno a los antecedentes de la Constitución del Estado ecuatoriano. Agradeciendo la invitación, yo he propuesto que este abordaje sea desde la perspectiva de la comunicación, es decir, cómo se comunicaban nuestras sociedades antes de este proceso importante que culmina con la emisión de la primera Carta Constitucional del Estado ecuatoriano, suscrita en la ciudad de Riobamba. Vamos a comenzar refiriéndonos a este lapso que se sitúa entre el 10 de agosto de 1809 y el 24 de mayo de 1822, como un lapso que supone un punto de inflexión en el proceso emancipador que terminó en la batalla de Pichincha. Vamos a ver cómo con la presencia de la imprenta se fueron apareciendo los primeros periódicos y se fue fomentando el espíritu público, pero cómo estas formas fueron coexistiendo con otras formas de comunicación tradicionales, como los rumores, las proclamas, los bandos, los pasquines, los sermones, los versos, las cartas y hasta la música. En esta charla vamos a conocer algunos elementos relacionados con los temas propuestos y también algún hincapié en el aparecimiento de los primeros periódicos en Quito, Guayaquil y Cuenca, que es donde la imprenta en primer lugar hace su llegada.
Vamos a hablar en principio de la pervivencia de formas tradicionales de comunicación. Conocemos que el empleo de la imprenta en Quito fue tardío. Sin embargo, logró avivar el clima de conflictividad y beligerancia que envolvió al proceso de la independencia y sus secuelas. Antes de la imprenta y durante la imprenta, en esos primeros años, se seguían elaborando pasquines, libelos o panfletos, que vienen a ser elementos en gran medida desestabilizadores. Manuscritos, muchos de ellos, la mayoría de ellos, de circulación anónima, como es obvio, pero también junto a este tipo de manifestaciones comunicacionales hay otras, como por ejemplo los sermones, piezas retóricas que van marcando una época, un estilo, unas preocupaciones, en este caso por parte de la iglesia. Es decir, estamos ante un momento de cambios, pero el cambio mayor no es sino el que tiene lugar a nivel de las mentalidades, que en diversa medida van dejando de lado las ideas barrocas para reemplazarlas por ideas modernas. Esto es lo que nos va a llamar la atención el día de hoy, cómo esas ideas barrocas van siendo reemplazadas por ideas modernas gracias a un recurso tan importante como lo es la imprenta y la emisión de unos primeros periódicos. Como sabemos, la principal autoridad en la colonia, en las postrimerías de la colonia, es el rey, el mismo que no podía ejercer directamente el poder de sus extensos dominios, lo que hizo necesario delegar funciones y estructurar un complejo aparato administrativo, del cual dependían el virrey, los corregidores y los alcaldes, quienes ejercían sus funciones gubernamentales recurriendo a instrumentos como las ordenanzas, los autos, los edictos y los bandos. Estas formas de comunicación tienen algunos puntos en común y en otros se distancian, adquieren una particularidad específica. Quienes daban a conocer los bandos eran trabajadores que ejercían un oficio considerado como vil y despreciable, un oficio bajo. Ellos tenían la función de pregonarlas en voz alta, tras el sonar de tambores o instrumentos de viento, en presencia de soldados cuando se trataba de comunicaciones de la corona y con menores solemnidades cuando eran comunicaciones del cabildo, que por ejemplo acudía al bando para cuestiones más cotidianas, como el pregón de las carnes o de las velas. Otra forma de bando era el bando escrito, que se colocaba en las plazas centrales. Y es curioso que esta fijación de bandos escritos, que estaba dirigido básicamente a quienes supieran leer o a quienes, sabiendo leer, pudieran propagar su conocimiento mediante la lectura en voz alta, pervivió en algunas poblaciones ecuatorianas hasta mediados del siglo XX. Hemos advertido en casos como los de Riobamba o Ibarra que pasados los años 50 se seguían colocando los bandos municipales en las afueras en este caso, de la corporación. Vamos a hablar ahora, asimismo, con alguna brevedad por razones de tiempo, de lo que fueron los pasquines, libelos y panfletos. Son términos muy relacionados. Yo los he comparado con círculos intersecantes casi concéntricos. Eh, Estos hacen alusión a la forma en que eran concebidos y circulados. El pasquín básicamente corresponde a un autor anónimo, tiene un carácter satírico y un contenido político, que es lo que más nos debe interesar. El libelo, en cambio, corresponde a un contenido denigrante o difamatorio, condición que comparte con el panfleto, que en cambio tiene un carácter evidentemente agresivo. Todos ellos han sido pensados para su exhibición en sitios públicos, diferenciándose de los bandos, en que los bandos escritos o impresos tienen un carácter oficial o explícito, es decir, de la autoridad, mientras que los pasquines, libelos y panfletos generalmente son de carácter anónimo. Aquí tenemos un antecedente importante que data de 1794, cuando a la mañana del 21 de octubre, en un hecho que no es aislado a nivel de América, se observa en las cruces de piedra de Quito las banderas rojas con expresiones latinas traducidas como al amparo de la cruz de libres, conseguir la felicidad y la gloria. En el acontecimiento famoso llamado de las banderitas, que involucró a actores históricos tan importantes como Espejo, Montúfar, Salinas, Morales y Villalobos, que con este tipo de formas de insurgencia buscaban generar climas de opinión contrarios al régimen y a la vez iban vinculando la futura emancipación hispanoamericana, la inminente emancipación hispanoamericana, con hechos como la Revolución Francesa y en alguna forma también con la independencia de Estados Unidos. Un año después, en 1795, se muestran nuevas proclamas de Espejo, en este caso ya en la ciudad de Cuenca, lo que da a entender cómo se fue propagando ese espíritu, cómo se fueron contagiando de esas primeras motivaciones emancipadoras.
La Iglesia en este sentido tiene una participación manifiesta en el proceso independentista, ya que fue perfeccionando estrategias para legitimar su poder desde los púlpitos y los confesionarios. En el caso de los púlpitos, para arengar a la población, para agitar a los feligreses, y en el caso de los confesionarios, para obtener información privilegiada que le permitiese ejercer alguna forma de conocimiento o de control social. Los curas, no lo olvidemos, movilizaron a sectores populares, por ejemplo, con revueltas como la de San Roque, que fue instigada por los franciscanos. Igualmente importantes son las cartas que comenzaban a circular, muchas de ellas de forma anónima, pero ya difundiendo algunas ideas emancipatorias, algunas críticas cada vez más acerbas, más incisivas hacia los poderes. La Iglesia, al propagar nuevos enunciados e ideas o nuevos valores desde el púlpito, jugó un rol destacado en la causa patriótica. Véase, por ejemplo, la intervención de algunos sacerdotes, por ejemplo, en el levantamiento de los barrios de San Roque, que tuvieron una participación que se recuerda gracias a los pasquines que han sobrevivido de entonces. Otro elemento importante de la comunicación en las postrimerías de la colonia antecedente de la constitución del Estado ecuatoriano, es el papel que tenían otras formas de comunicación como el rumor y el espionaje. Hemos dicho ya que circulaban cartas subversivas, pero también se comenzaban a poner en práctica estrategias de intercepción y requisa, y lo mismo otro tipo de estrategias para ocultarlas o camuflarlas. Por ejemplo, escribirlas en claves numéricas, alfanuméricas, informaciones cifradas, o también el poner a circular noticias falsas orientadas a generar dudas o a propagar informaciones contradictorias, lo cual, por otra parte, suscitó labores de contraespionaje. El rumor era uno de los recursos usuales en campaña y muchas veces estos rumores inclusive circulaban en verso, como una forma de sembrar cierta duda, de disponer o de indisponer a las poblaciones. Los versos y coplas desde el punto de vista de la cultura popular son un elemento fundamental. Es importante tener en cuenta el trabajo de un actor como Juan León Mera, quien se dedicó a recoger canciones, romances, letrillas, epigramas, no precisamente por su valor literario, pero sí por su significación en el contexto de la búsqueda de hacerse de una voz, ¿no?, desde los sectores populares. Y así es donde encontraron algunos versos, algunas coplas que iban satirizando al poder, ya que estas primeras manifestaciones independentistas, ya en las postrimerías de la etapa colonial, tuvieron un hondo arraigo popular. Aquí, pues, afloraron muchos autores anónimos que se sirvieron de ese ocultamiento para elaborar pasquines en los cuales ridiculizaban y escarnecían a los miembros de la Junta y a más autoridades brotadas de la revolución. Veamos algunos versos para entender qué clima se estaba sembrando en este tiempo. Por fin se va vislumbrando alguna luz en el cielo, y aunque vuelva el rey a España, habrá dicha en este suelo. Ese feroz Bonaparte que tiene al rey en prisiones, de España de ser echado por los bravos chapetones. En Quito y en otras partes no han de ser más aguantados y han de ser sustituidos por los patriotas honrados. Es decir, ya hay una clara manifestación de inconformidad con el poder, con las autoridades locales, autoridades españolas. Pero lo mismo hay una cierta defensa del rey de España, que como ustedes saben, fue defenestrado Fernando VII para que su lugar sea ocupado por José Bonaparte, hermano de Napoleón Bonaparte. Y esto daba lugar también a verdaderos duelos de ingenio, a una suerte de contrapunto, ¿no?, en el cual pues un sector emitía un tipo de copla y era respondido de una forma incisiva, satírica por el sector que se sentía aludido o insultado o escarnecido. Vamos a ver que el verso tiene una presencia importante en este tiempo, tanto así que, así como circularon coplas de autores populares, muchas de ellas sin nombre, la mayoría de ellas en forma anónima, también la llegada de la imprenta va a comenzar a propiciar ya la propagación de ese tipo de escritura literaria. E inclusive el mismo José Joaquín de Olmedo, en el primer periódico de Guayaquil, El Patriota de Guayaquil, incluye en la primera edición un soneto en el cual se refiere a la imprenta y dice: ya tenéis de la imprenta el bien ansiado, guayaquileños libres e ingeniosos, desplegad los talentos luminosos que recelabais del tirano odiado. Es decir, se va tomando en cuenta que este es un recurso con un inmenso potencial para aupar las causas independentistas y libertarias.
Pero no solamente los rumores, los libelos, los panfletos, los sermones, las coplas, las letrillas tuvieron su incidencia, sino también la música, que desempeña una función de significativa importancia en el contexto independentista y gran colombiano. También fueron usadas por los movimientos patrióticos, asimismo por los realistas. La banda como agrupación musical fue fundamental para la difusión de una diversidad de aires de época que se escuchaban y también se bailaban. En principio existían las bandas lisas, cuya denominación hasta hoy nos es conocida, bandas lisas o bandas de guerra, que estaban básicamente vinculadas a la milicia. Pero progresivamente fueron apareciendo ya en el advenimiento de la República las bandas de armonía, es decir, bandas no castrenses, no militares, algunas de ellas pertenecientes a las cofradías, que iban interpretando unos primeros aires nacionales que poco a poco darán forma y, qué sé yo, mayor elaboración a los aires locales. En ese sentido es importante considerar el paso por Guayaquil del batallón realista en Numancia, que en 1818 se dirigía a Lima y que va dejando una influencia interesante e importante en los músicos locales, que posteriormente ya en territorio ecuatoriano forman la banda del ejército de los Andes y comienzan a escucharse en esta zona gran colombiana, lo que hoy es Ecuador, Colombia, Venezuela, algunos temas que se hicieron famosos. Por ejemplo, La Vencedora, que era la contradanza preferida por Simón Bolívar, en cuyo homenaje se compone otra pieza llamada La Libertadora. Y aparecen otros temas como las cornetas, la trinitaria o la aguaneña, que es considerada un emblema musical de la campaña libertadora y un factor decisivo en estos triunfos bélicos. Todavía no tenemos la imprenta, pero sin embargo me refiero como un recurso generalizado, pero se van generalizando un poco otro tipo de comunicación oficial, como las gacetas y las cartas manuscritas hasta la constitución de un espacio público. En principio fue muy dificultosa la llegada de la imprenta a Quito. Cuando digo Quito no me refiero a la ciudad, sino a la circunscripción general de la cual hacía parte. Esta primera imprenta llegaría a la Real Audiencia de Quito en 1755, tras una sostenida gestión de los jesuitas que se valieron de algún artificio para poder contar con las aprobaciones y permisos para contar con ese recurso que en principio llega a la ciudad de Ambato. En México y Lima, por ejemplo, en México en 1539 ya había imprenta y en Lima en 1594, pero a la Real Audiencia de Quito recién llega en 1755. Esta limitada disponibilidad dificulta la emisión de gacetas u otras formas de imprenta de prensa oficial, y así que se siguiera usando el recurso manuscrito para comunicaciones oficiales. Sin embargo, eso no evitaba la circulación de cartas o informativos manuscritos como la Gaceta de las Cortes de Quito, que habría tenido 6 ediciones en 1809, la Gaceta de la Corona o la Gaceta Curiosa en 1810. Es importante considerar el legado, la huella que dejaron actores como los correspondientes a la misión geodésica francesa a partir de 1736 o viajeros y exploradores como Alexander von Humboldt, que interactuaron con ilustrados locales y fueron aupando, robusteciendo ese cambio de mentalidad. Mencioné la importancia de la Revolución Norteamericana de 1775 y la Revolución Francesa de 1789 como factores que van, digamos, madurando, acelerando este proceso de toma de conciencia. Centrándonos ya en la llegada de la imprenta, como sabemos, esta se registra a mediados del siglo XVIII en la ciudad de Ambato, propicia una transformación lenta pero decisiva en la dinámica sociocultural de la ciudad, así como un nuevo contexto para las prácticas lectoras. El alfabetismo o la capacidad de saber leer y escribir son más bien restringidas, limitadas, pero gracias a la imprenta comienzan a multiplicarse estas formas simbólicas, estos discursos, y en muchos casos se va ya conformando una esfera pública en sitios como las cantinas, las chicherías, las plazas, donde que pues algún lector oficia en voz alta y lee para los demás, que así se enteran de lo que está sucediendo. Para 1810, el marqués de Selva Alegre, vicepresidente de la Segunda Junta de Quito, comisiona a Miguel Rodríguez para que compre la primera imprenta para la universidad. Pero mírese la lentitud y la dificultad con que operaban ese tipo de diligencias, que la adquisición recién concluye en 1812 sin que la imprenta esté lista para entrar en operaciones.
Es decir, hay un provecho aparentemente exiguo de la imprenta desde su llegada, 1755, hasta las primeras décadas del siglo XIX, que más que deberse a la falta de ideas o de propósito, se debía a la falta de carencia, a la falta de recursos técnicos, es decir, de tipos, de tintas, de prensas mismo, como para que ese recurso sea aprovechado en mayor proporción. Una vez que la imprenta ya comienza a operar, no solamente una, sino otras imprentas que fueron traídas, por ejemplo, en Quito, la de Ignacio Vinuesa, Francisco Javier de la Cruz, la imprenta del gobierno, la imprenta de los Cuatro Amigos del País, la imprenta de la Universidad Central, comienzan a emitirse normativas y regulaciones con respecto a asuntos como la circulación de impresos y papeles de corte sedicioso, o también la fijación de carteles. Es decir, colocar un cartel no era un acto inocente y que no tuviera efectos. Al contrario, pues era una práctica temida que preocupaba a las autoridades porque iba sembrando esas ideas consideradas subversivas o sediciosas. Para 1815, siendo presidente Toribio Montes, se acentúa la prohibición de publicar diarios, pasquines, carteles, escritos y otros materiales que contuvieran opiniones sediciosas o poco convenientes. No olvidemos que Toribio Montes fue uno de los personajes más sanguinarios y cuestionados de este periodo, que buscaba censurar aquellas manifestaciones que fueran en perjuicio de la religión y las buenas costumbres. Se buscaba poner freno a lo que se consideraba doctrinas revolucionarias, sediciosas o poco convenientes, a los insultos contra el gobierno, a las groserías contra particulares y otras circunstancias parecidas. En estos primeros años del siglo XIX comienzan a circular las hojas volanderas o hojas volantes ocasionales, en muchos casos gacetas o proclamas generadas en España, Bogotá o Lima. Es decir, no abundaba aún la imprenta en la Real Audiencia de Quito, pero formas impresas llegaban, gracias al contrabando, gracias a viajeros, inclusive gracias a autoridades que mandaban comunicaciones oficiales que pues hicieron su presencia también en la Real Audiencia de Quito. Para noviembre de 1820, precisamente desde España, por acción de Manuel García Herreros, circula 7 páginas de una resolución de Fernando VII sobre libertad de imprenta, en la que se advierte que todo español tiene derecho de imprimir y publicar sus pensamientos sin necesidad de previa censura. Es decir, parecería que ya hay una cierta apertura, un aire de tolerancia, pero no es precisamente así, porque de la misma manera que se habla de este derecho a imprimir y publicar, se detallan advertencias contra la publicación de materiales que atentasen contra la religión católica o supusieran un peligro para la monarquía. Hemos podido revisar esas 7 páginas de 1820 y allí vemos que constan 83 puntos. Es decir, lo que tenemos en realidad es una ley de imprenta. Pero ya en lo que viene a ser Colombia, antecedente de la República del Ecuador, vemos que el Congreso de Cúcuta estableció el 14 de septiembre de 1821 una primera ley de imprenta, en la cual ya se hacían constar los abusos, justamente la prohibición de emitir escritos contrarios al dogma católico, a la moral pública, al orden, contra los libros infamatorios, y se fueron a la vez emitiendo normas contra la circulación de libros impúdicos u obscenos. Pero esta ley no impidió la circulación de papeles opuestos al régimen de Simón Bolívar, lo cual les llevó a establecer medidas contra papeles injuriosos. Esta ley de imprenta de 1821, emitida en Cúcuta, rige hasta 1833, cuando se emite una nueva ley para el flamante Estado ecuatoriano, cuya primera constitución data de 1830. Si nos dirigimos la mirada a Guayaquil, en 1821 tiene lugar la llegada de su primera imprenta, que es una iniciativa de sus principales líderes políticos, que buscan predicar al pueblo redimido los derechos y deberes del hombre libre. Como que la gota que derramó el vaso fue un atentado, digamos, un atentado verbal calumnioso hacia León Febres Cordero, que León de Febres Cordero, quien al no tener el recurso de la imprenta para defenderse, hace fijar en las esquinas centrales de la ciudad copias manuscritas de una comunicación que le remite a la Junta de Gobierno y donde se evidencia justamente lo urgente, lo necesario de contar con una imprenta para que ese tipo de situaciones no vuelvan a pasar. La primera imprenta en Guayaquil es comprada a un argentino, José de Zarratea. La compra es mocionada por Francisco Roca, vocal de la Junta de Gobierno, y esta llega a Guayaquil a fines de abril de 1821, gracias a una suscripción, es decir, un aporte que hizo la comunidad, quienes estaban en posibilidades, que lograron reunir 4.500 pesos para la compra de una máquina que no ocupaba más allá de 1 metro cuadrado, pero que permitió producir los primeros periódicos de Guayaquil.
En 1821 justamente se emite también un primer reglamento de imprenta, donde se manifiesta, entre otros puntos, que todo individuo es libre de publicar sus pensamientos sin previa censura, siempre y cuando, como se detalla en un segundo punto, no se abuse de esa libertad, ya que el abuso constituye un crimen si es que va contra la tranquilidad pública, la conservación de la religión, la moral y otras circunstancias. A la vez se plantea ya la posibilidad de someter a juicio a toda persona que difame a otra persona. Se establece la junta que enjuiciará a quien esté acusado de ese tipo de ataque y se, digamos, entra en vigencia así este reglamento de imprenta. A la vez, ya va comenzando a circular algunos periódicos, entre ellos El Patriota de Guayaquil, que previamente, como era costumbre en la época, emite un prospecto en el cual va detallando su filosofía, sus principios, sus aspiraciones con su puesta en circulación. Este patriota de Guayaquil sigue activamente la vida de la ciudad e incluye también reproducciones de impresos extranjeros, lo cual habla de la causa independentista como una causa, digámoslo así, panamericana, es decir, compartida. De esa forma es que se entiende cómo circulaban manifiestos que venían desde Nueva Granada, desde Nueva España, desde Lima, desde Buenos Aires inclusive. Tras este primer lapso que va de 1821 a 1822, se pasa a una prensa oficial, es decir, de una prensa patriótica localista a una prensa oficial, que va cerrando espacio a las voces disidentes. Y allí ya no tenemos el patriota del Guayas, sino el colombiano del Guayas, que circula desde 1827. En algún momento este periódico, El Colombiano del Guayas, es usurpado en cuanto a su nombre, tiene relación por peruanos que hacen copias, emisiones, ediciones apócrifas para crear un clima de inestabilidad, buscando truncar la adhesión de Guayaquil, la incorporación de Guayaquil a la llamada Gran Colombia. Nunca se llamó así, pero nosotros lo hemos conocido, digamos, de esa manera para distinguirla de la República de Colombia. El 21 de febrero de 1822 aparece el Republicano del Sur, también de apoyo al partido peronista, pero es frenado por la llegada de Bolívar a Guayaquil y su anexión a Colombia, de allí que solo circula hasta el 4 de julio de 1822. Otro periódico de este periodo es El Chispero, de 1825, El Impugnador Justo, de ese mismo año, La Aurora, La Miscelánea del Guayas, y casi todos son impresos en la imprenta de la ciudad, que es operada por un señor Manuel Murillo. Miren la gran actividad que tenía, pero ya no solamente de periódicos, sino también de requerimientos de un incipiente afán publicitario que van siendo contratados por particulares. Para 1829 se restablece la circulación del colombiano del Guayas y reaparece como el colombiano, hasta el 13 de mayo de 1830, en que aparece la edición 41. Ese 13 de mayo además es importante porque supone la separación del departamento de Ecuador de la Gran Colombia. Hay otros periódicos de los cuales no han quedado ejemplares, pero apenas menciones. Por ejemplo, el famoso Garrote. Existió un Garrote en Guayaquil, otro Garrote en Quito, como un periódico satírico, cuyo lema decía: el garrote, palo habrá de los pies al cogote. Otros periódicos de esta época, El Atleta de Guayaquil o La Miscelánea y El Ruiseñor de 1828, pero como señalado no existen ejemplares sino solamente menciones. En el caso de Quito, nos encontramos con que los primeros periódicos son de la etapa gran colombiana o de la transición a la república. Son periódicos que se muestran marcadamente localistas, ¿no?, con unos horizontes un tanto limitados. Entre ellos destaca el Monitor Quiteño, fundado por Antonio José de Sucre en 1823. Para 1825 aparece el Noticiosito en la imprenta de gobierno, lo cual deja ver o deja entender su carácter oficial. Y frente a este periódico aparece El Espectador Quiteño, pensado para combatir a Flores y su círculo, lo cual da lugar a su persecución, a su empastelamiento, una práctica muy habitual en tiempos de conflictividad. Llegar a las imprentas y volcar las cajas, los chivaletes, la tipografía, eso parecería un acto inocente, pero le hacían un daño inmenso, porque volver a poner orden, a clasificar esos apelos de imprenta tomaba muchísimo tiempo y generalmente dejaba postradas a las imprentas y a los periódicos que de esas prensas salían. Finalmente, en Quito encontramos en este periodo periódicos como El Republicano en 1825 y El Imparcial en 1827. En Cuenca, ya cerca de finalizar esta charla,
vamos a encontrarnos con unos primeros periódicos de emisión más bien tardía, como el Eco de la Suay y el Perogrullo, ambos de 1828, más el Telescopio, la Alforja y la Escoba de 1829. Es decir, en cuanto a imprenta, estamos en un proceso de lentos pasos, importantes pero lentos. Tomemos en cuenta que hay un primer periódico en Quito, Las Premisas de la Cultura de Quito, promovido por el Joven Espejo en 1892. Y de allí, pues, solo con lentitud van apareciendo sus periódicos. En el caso de Cuenca, ya en los fines de la etapa colonial. En 1822, el gobernador Eres, en Cuenca, buscaba contar con una imprenta, no precisamente con móviles políticos, sino para promover el cultivo del lino, la cochinilla y otras especies. Ese mismo año, 1822, el mismo Antonio José de Sucre manda a trabajar papel de oficio para asuntos relacionados con la República de Colombia. Eh, Aquí hay un caso interesante. Uno de los primeros impresores de la ciudad de Cuenca es el impresor Torres, el general Ignacio Torres, quien la habría comprado por indicación y empeño de Fray Vicente Solano. Lo interesante es que esta primera imprenta sería, según Ricardo Márquez Tapia, la que llegó a Ambato hacia 1755. Y al comprarla, el gobierno habría servido para la impresión de la primera constitución del Estado ecuatoriano en la ciudad de Riobamba. Sin embargo, esta posibilidad es discutida por Stolz, un europeo autor de la historia de la imprenta en Ecuador, uno de los trabajos más serios y consistentes al respecto. Y así manifiesta que probablemente no fue impresa esa primera constitución en Riobamba ni en esa imprenta. Ahora, también hay la posibilidad de que la máquina haya sido lo misma, pero los tipos hayan sido cambiados, que es lo que genera estas dudas al momento de establecer si se imprimió o no en Riobamba la primera constitución. En el ejemplar, de todas maneras, se encuentra el año 1830 y el lugar de impresión Ciudad de Riobamba y el nombre del impresor, que es un señor Viteri. Para 1828, es decir, años después de esos primeros periódicos de Guayaquil o de Quito, encontramos en Cuenca otros como el Eco de la Suay, promovidos por Fray Vicente Solano, un sacerdote que también promovió los semanarios del Telescopio, el Perogrullo y la Alforja. Reitero, la imprenta de Ignacio Torres, que sirvió para estos primeros impresos cuencanos, luego habría sido adquirida por el gobierno para publicaciones administrativas, entre ellas la Constitución del Estado ecuatoriano a cargo de Rafael Viteri. En fin, esta ha sido una visión general de la comunicación y los primeros impresos en las postrimerías de la colonia, antecedentes de la Constitución del Estado ecuatoriano. A continuación damos paso al foro y espero poder contestar sus inquietudes. Sí, por favor, active el micrófono. Muchísimas gracias, estimado doctor Cepeda. Ha sido una charla realmente interesante con toda la historia que ha implicado la aparición de la imprenta, ¿no? Y de cómo estos medios impresos permitieron empoderar al pueblo para el tema de independencia. Si nos puede usted un poquito profundizar sobre cómo estos periódicos que aparecieron en esa época pudieron ir evolucionando, ¿no? Y cómo fue poco a poco el empoderamiento también de la población en general. Conocemos que en ese tiempo el tema literario era muy limitado, ¿no? A las clases sociales, pero cómo esto fue esparciéndose, digamos, entre la población. Usted mencionó la palabra pueblo y es pertinente, pero hay que entender que este fenómeno en principio involucra a las clases ilustradas, los grupos letrados. Se va dando este empoderamiento a partir de lo que se llama la oralidad de segundo grado. Es decir, grandes masas no disponen del recurso del alfabeto, de la lectura, de la escritura, pero siempre hay personas que faltan a la corona, hay detractores de la corona, hay bandos que están con uno y otro sector, no se sabe lo que se quiere. En 1809 no se sabe que lo que se busca es la independencia ni la creación de un Estado. No se sospecha aquello. Más bien esto va evolucionando, va madurando.
si comparamos el tipo de discurso de las premisas de la cultura de Quito de 1892 con el que se encuentra en esos periódicos, vamos analizando sensibilidades, preocupaciones, intereses muy distintos. Por ejemplo, los móviles que tenía Guayaquil para el acceso a la imprenta, la forma en que fue usado, a favor o en contra de su incorporación a Colombia, por sectores, digamos, patrióticos o por injerencia de sectores del Perú. En el caso de Quito también, ¿no? Como una prensa oficial va siendo ripostada, cuestionada por una prensa, en este caso, cuestionadora, como muchas veces el humor satírico, cruel, burdo en ocasiones, va poniendo en entredicho las ideas que van promoviendo las nuevas autoridades. Y en el plano técnico, evidentemente, porque la primera imprenta es incipiente, una imprenta pequeña, con lo que se suele llamar una tipografía rota, muy gastada, muy magullada. Tomemos en cuenta que si es que esta fue la imprenta que sirvió para la primera constitución, tuvo pues ya un uso como de aproximadamente 80 años. Y en ese tiempo, evidentemente, pues la tipografía, las piezas se van desgastando, era necesario contar con aperos. En Guayaquil inclusive se buscó traer una imprenta de Londres para reemplazar la vieja imprenta de la ciudad, porque ya se veía que era insuficiente. Olmedo tuvo una participación importante en esta gestión, pero no llegó a culminarla, justamente por lo dificultoso que era aquello. Como en Quito se intenta establecer una imprenta en la Universidad Central, pero entre 1810 y 1812 son muy pocos pasos los que se dan. Y cuando el claustro universitario, compuesto por representantes de las diversas órdenes, jesuitas, dominicos, agustinos, franciscanos, se reúnen, pues más bien los dominicos como que dejan su voto salvado o prefieren no involucrarse, como que ellos tenían otro tipo de lealtades. Es decir, hay diversas formas de empoderamiento y hay un cauce en el proceso de evolución de este recurso, sus usos, sus alcances y su presentación también. Muchísimas gracias, doctor Cepeda. Sumamente interesante. Otra de las preguntas que nos llegan es justamente si el tema de la impresión de la primera constituyente justamente marcó un antes y un después, ¿no? ¿Cuáles fueron estas implicaciones? Bueno, publiqué hace un par de años un artículo sobre la imprenta en Riobamba en el siglo XIX. Y allí dejo sentada la posibilidad de que la primera llegada de la imprenta a Riobamba haya tenido lugar con motivo de la suscripción de la primera Carta Constitucional del Estado ecuatoriano. Efectivamente, en el ejemplar impreso se dice Rafael Viteri. Tomemos en cuenta que el gobierno siempre necesitaba imprenta, los ejércitos necesitaban imprenta. Bolívar, Sucre, fueron promotores del uso de la imprenta, de la emisión de periódicos, de la fabricación de papel oficial para diversas gestiones, etc. Pero no hay una certeza clara, ¿no? Como dije, hay el trabajo de Stolz que pone un tanto en duda que esa primera imprenta haya llegado a Riobamba y que el pie de imprenta en el cual se menciona a la ciudad y a Rafael Viteri como impresor, como tipógrafo, probablemente obedezca básicamente a la circunstancia de que esa constitución fue suscrita, fue firmada en la ciudad de Riobamba, no a que haya sido impresa aquí. De todas formas, es un antecedente importante. Después, hacia 1861, ya comienzan a llegar a Riobamba en forma sostenida otras imprentas, ¿no? Que van funcionando en lugares céntricos, básicamente para hojas volantes, para manifestaciones religiosas. Tarda mucho en despegar ese periodismo en la ciudad. Para 1883, cuando comienza a construirse la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, se cuenta con una imprenta que produce un periódico llamado El Templo del Sagrado Corazón de Jesús, orientado precisamente a informar los avances de la obra, pero también las necesidades y a recaudar fondos para una obra monumental. Entonces, quizá por así podríamos hablar, tal vez no de un antes y un después, pero sí de un punto de inflexión importante en este proceso de llegar a contar con la imprenta como un recurso movilizador, como un recurso multiplicador que posibilite lo que usted ha dicho, ese empoderamiento de la población con respecto a nuevas sensibilidades, nuevos discursos, nuevas inquietudes, nuevas ideas. Muchísimas gracias, doctor Cepeda. Muchísimas gracias. Ha sido realmente interesante su charla. Es demasiado importante saber nuestra historia para irla relacionando hasta el día de hoy. Y justamente esa es una de las preguntas que nos llegan, justamente es cómo todos estos hechos históricos han influenciado
hasta la actualidad, ¿no? Muchas de las circunstancias pasadas han ido evolucionando hacia la realidad que tenemos el día de hoy. No sé si usted puede comentar algo al respecto. Bueno, usted menciona tres aspectos importantes: hechos históricos, influencia, actualidad. El tipo de historia que yo hago se preocupa recurrentemente de esta interacción entre el pasado y el presente. ¿Sí? El hecho histórico, bueno, pues es algo permanente, ¿no? No podemos decir que solo lo que ocurrió en ese tiempo sea histórico, pero en este caso tiene una significación importante porque denota la constitución del Estado ecuatoriano. Y obviamente, pues el fin de la colonia, el clima de conflictividad, los diversos movimientos emancipatorios, las diversas acciones bélicas, etcétera. Pero, ¿en qué sentido influye? Influye en varias formas. Por ejemplo, son momentos fundacionales que vienen a constituir, sea el surgimiento del Estado ecuatoriano, o sea también hitos importantes en ciudades, sea para Quito, para Ibarra, para Loja. Hablo de circunscripciones muy distintas, muy distantes, para Guayaquil, para Riobamba. Son elementos importantes de su imagen histórica. En el caso de Riobamba, por su ubicación geográfica, era importante contar con un lugar que favoreciera la congregación de estos diputados constituyentes, que están en Riobamba en un lapso singular, que da origen al nacimiento del Estado ecuatoriano. Sin embargo, hay que considerar que hay antecedentes también, como el reglamento de Cuenca, el reglamento de Guayaquil, la Constitución de Quito de 1812, que son antecedentes de la Constitución del Estado ecuatoriano. En el caso de la de Quito, evidentemente es una constitución. Los reglamentos de 1820 también tienen carácter de constitución. Pero en el caso de Riobamba, que también tiene un antecedente en la constitución de Cúcuta, que conformó Colombia, es importante ver que es la primera vez que aparece el Ecuador como un estado, ¿sí? Esa es la importancia. El Estado ecuatoriano surge en 1830 en la ciudad de Riobamba, no como república. La república se debe más bien a la Convención de 1835. Pero es importante considerarlo en el contexto de la significación que tiene. Por eso es que se realiza la conmemoración, que es una evocación para saber hasta qué punto el presente, los imaginarios nuestros gravitan en torno a esos hechos del pasado. Pero creo que es importante, así como se conmemora, también pensar qué hacemos en función de aquello. Si estamos o no poniendo en valor ese legado, ese hito histórico. Perfecto, doctor Cepeda. Muchísimas gracias por la conferencia del día de hoy. Ha sido muy, muy interesante. Y solamente si nos puede usted sugerir para las personas que deseen ampliar este conocimiento sobre la historia de este tema, si nos puede sugerir algún tipo de bibliografía, por favor. Bueno, hay muchos trabajos al respecto. Por ejemplo, hay un libro muy importante que se hizo en la Universidad Andina, es sobre historia constitucional, donde hay abordajes desde varios países. Hay otro libro que hizo la Asamblea y la Academia Nacional de Historia sobre las constituciones, que también puede ser consultado. Hay el libro ya clásico, una compilación de Federico Trabuco, que se llama Las Constituciones del Ecuador, donde que se va un poco considerando, ¿no?, cómo ha ido evolucionando este pensamiento constitucional. Desde luego no está actualizado, pero los materiales más recientes se los puede conseguir, inclusive hoy fácilmente en Internet. Pero en el caso de la Constitución, tengo yo un pequeño trabajo en extensión que se llama Riobamba y sus primicias, mito y realidad. Hay algunas aproximaciones a lo que yo he llamado esta interacción entre pasado y presente. Hay otro libro también interesante, La historia del Congreso Nacional, que creo que hay algunos aportes que vale la pena tener en cuenta. Y también otro, ¿por qué no?, Las memorias de la conmemoración del sesquicentenario de la primera Constitución del Estado ecuatoriano, que es una serie de discursos, de testimonios, de documentos del año 1980, que pues se conmemoró aquí el sesquicentenario. Y vale la pena tenerlo presente porque pues el tiempo es tan fugaz y estamos a puertas de una conmemoración que igualmente es trascendental, el bicentenario. Es cierto que esto básicamente obedece al prestigio del sistema decimal, pero pues ya que estamos a puertas de esa conmemoración, como de otras conmemoraciones, como que es importante que vayamos tomando en cuenta esos planteamientos y estos materiales. Muchísimas gracias, doctor Cepeda. Quiero agradecerle a nombre de la Prefectura de Chimborazo por su presencia en este día. Ha sido sumamente interesante y seguro será de gran interés para toda la población y todas nuestras personas que nos están viendo en este momento.
Muchísimas gracias a todos. Seguimos invitando para que se unan a las charlas y conferencias que estamos realizando a nombre de la Prefectura de Chimborazo por este mes de septiembre, mes del turismo, y estaremos en una próxima ocasión junto a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.